La paz de Dios sea con tu vida y con toda tu familia. Bienvenido seas a este hermoso tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Acompáñanos, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Y como partimos de este pasaje, seguimos estudiando, amén, semana a semana, esta serie de mensajes de levantamiento, de ánimo, de consolación, amén, de parte del Señor por medio de su Espíritu, amén, lo que son las promesas de Dios. Bajo esa convicción y esa premisa de que Dios siempre cumple sus promesas, y en medio de toda situación en la que tú te encuentres, en medio de toda circunstancia en la cual hoy el mundo vive, y en medio de cualquier también prueba o proceso que podamos estar pasando, ten por cierto que Dios siempre está presente. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra Jehová. Amén. Dios está cerca de aquellos que también invocan su nombre y se humillan delante de Él. Y esta serie de mensajes es para poder animarnos, amén, y no despegar nuestra mirada de Cristo, puesto los ojos solamente en Jesús, el autor y consumador, el que perfecciona, amén, nuestras vidas, amén, el autor y consumador de la fe. Así que te animo a que podamos estudiar este tiempo juntos la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios amado, por permitirnos, Señor, estar por este medio, Señor, y aún provees tú, Señor amado, para que también, Señor, podamos, Dios, aprovechar este tiempo para ser instruidos, aceptar tu consejo, Señor, y que cada palabra, Señor, que tú, mi Dios, la expones, Señor amado, por medio de tu Espíritu, sea la que nos conforte nuestra alma, la que también exhorte nuestras vidas, nos amoneste para poder, Señor, mi Dios, vivir, Señor, confiados en que tú estás en control de toda situación. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, esta serie de mensajes, amén, es con el propósito, amén, de que Dios anime nuestras vidas, amén, y que sigamos confiando en la bondad del Señor. El salmista bien lo decía: veré la bondad de Dios aún en esta tierra de los vivientes, y debemos creerlo así, amén. Por eso quizá muchos en el tiempo de Pedro decían: Señor, ya ven de una vez, Señor, que se cumplan las profecías, o ya se están cumpliendo todas, ven. Pero el Señor decía: yo no retardo mi promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino, decía Pedro, que Dios es paciente para que todos procedan y procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda. Dios es paciente, pero en medio de toda situación, circunstancia o cualquier señal profética, debemos aferrarnos a la palabra del Señor y conocer también, amén, el trasfondo de cada promesa que Dios dio, que todos se cumplían en Cristo, pero ahora a través del Espíritu también aplica para nuestras vidas. Amén. Entonces no debemos despegar nuestra mirada del Señor. Y hoy quiero que veamos una promesa, y quizá lo vamos a hacer, o la exposición va a ser algo distinto, diferente, en el sentido de que usamos mucho esta frase que el Señor Jesús lo dijo para cuando nos reunimos, nos congregamos. Si bien hay un contexto, y nunca debemos salirnos de ese contexto y armar pretextos, pero como les digo, en Cristo, por medio del Espíritu, amén, cada palabra, cada pasaje es aplicable a nuestras vidas ya en el Espíritu, amén. Por eso es la multiforme gracia de Dios. Y para que podamos entender todo esto, vayamos rápidamente y entramos a esta promesa, Mateo 18:15. Que vamos a ver, amén, que Cristo está presente. Donde están dos
o tres congregados en su nombre, es decir, donde hay voluntad de Dios. Y vamos a leer desde el verso 15 para entender un poco a qué contexto se refería Jesús al decir esto, pero también sin dejar de lado el trasfondo en el cual Jesús se encontraba en esa época y por qué lo decía. Porque al decir donde dos o tres están congregados en mi nombre, estaba desafiando a esa mentalidad, a esa religiosidad de muchas escuelas rabínicas, que vamos a entrar ahí a ese contexto. Por eso algo diferente vamos a estudiarlo viendo el trasfondo, porque es bueno siempre entender el contexto, amén, y no solamente espiritualizar también las cosas. Es bueno siempre la enseñanza, amén, la sana doctrina, pero debemos meternos también a ese contexto. ¿Por qué el Señor Jesús decía ciertas palabras, ciertas frases, por toda la coyuntura que le rodeaba? Amén. Y sin más preámbulo, leamos el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y escucha bien esa promesa del Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí el contexto habla de cómo perdonar al hermano y no vamos a entrar en ese tema, pero como les digo, toda la escritura apuntaba a Cristo y ahora en el Espíritu es aplicable también a nuestras vidas, amén. Y aquí, si notas, hay encerrada esa promesa de Dios, que dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero bien, aquí el contexto está enfatizando, una vez más les digo, el perdón, el acuerdo que debería haber entre uno y el otro, porque por falta de acuerdo, por la falta de perdón, hay cosas que se ataban en el cielo, y aquí no estamos hablando de misticismo o brujería, de desatar y desatar, no. Habla de que cuando hay un acuerdo, se desata en el cielo lo que Dios tiene preparado para ti. Pero cuando no hay un acuerdo con mi hermano, hay una falta de perdón, un orgullo por no perdonar o por no pedir perdón, entonces hay cosas que se atan en el cielo, y eso es por nosotros, es decir, por nuestra negligencia. Bien Pedro lo decía, que nuestras oraciones tienen estorbo cuando el esposo no trata bien como vaso frágil a la esposa. Amén. Entonces hay cosas que podemos hacer sin estar bajo una bendición de Dios. Por eso que aquí es muy importante el acuerdo. Y al hablar de acuerdo, esa palabra vamos a ir viéndolo más adelante, es el significado griego de sinfonía, es decir, de algo musical, es decir, que dé armonía. Por eso bien el Salmo 133 lo dice, cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, en acuerdo. Hay sinfonía, porque ahí es donde envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, donde hay voluntad de Dios, Cristo, Dios está presente ahí. Por eso que ese es el trasfondo, el contexto que aquí está hablando el pasaje acerca del perdón. Y cuando uno se humilla, pues hay bendición de Dios. Y el perdón, sabemos, es esencial, no solo para nuestras relaciones unos con otros, sino para con Dios, para que haya bendición, como te citaba ahí el Salmo 133, ¿no? Y ese salmo es bien relevante para entender que cuando hay voluntad de Dios, hay bendición, hay cobertura. No hay nada que estorbe nuestras oraciones o lo que hacemos, sino que estamos bajo bendición de Dios. Y eso es muy importante entender. Pero ahora bien, si bien aquí está hablando de un contexto del perdón, pero Jesús, ¿por qué está usando
esta frase, donde están dos o tres congregados en mi nombre. Y más atrás habla de que en boca de dos o tres testigos. Era muy importante porque la ley bien lo decía, que había que haber testigos y todo eso, por eso que a Jesús mismo le dice, ¿y tú con qué autoridad? Y Jesús mismo también menciona, ¿no? El Padre también atestigua, o las cartas de Juan dicen, ¿no? Que el Padre da testimonio, testigo de Cristo, el Espíritu Santo, el Verbo también. Entonces, había mucha relación y mucha importancia a lo que eran los testigos, ¿ok? El testimonio que daba uno para con el otro. Y eso también se basaban en la ley de Dios. Pero ahora quisiera que podamos entrar por el Espíritu en un trasfondo cuando Jesús está diciendo esta frase, donde dos o tres se congregan en mi nombre y yo estoy ahí en medio de ellos. Y aquí en esta frase se está desafiando, o Jesús se está desafiando a esas tradiciones, a esa religiosidad de mandamientos de hombres que existía en ese entonces, porque solamente se permitía una reunión, una asamblea, cuando existían 10 personas. Por eso vamos a entrar a un trasfondo de ver lo que era una sinagoga y un sanedrín, donde también se trataban asuntos espirituales, como también religiosos o políticos, también en la sinagoga donde se estudiaba la ley de Dios, y solamente cuando se formaban 10 personas podían estudiar las escrituras. Pero por eso Jesús, al decir esta frase, si vas agarrando la idea, está desafiando a esas tradiciones y mandamientos de hombres, porque eso no decía la ley, ¿ok? Pero vamos a entender un poquito todo esto. Entonces, y cuando era esa regla de solamente 10 personas formaban ya una sinagoga o podían reunirse, eran solamente varones. Por eso que había también ahí un machismo, ¿ok? Por eso que una reunión de 3 era imposible en un contexto religioso. Muy bien, ahora esa frase, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos, lo dijimos, lo usamos mucho en las reuniones como iglesia, o grupos en casa, o cuando oramos, y así lo es. Esto es cierto, amén, porque Dios está presente. Cristo mismo, Jesús, está donde están 2 o 3, como también está donde hay 200 personas, pero siempre y cuando hay voluntad de Dios, donde hay un acuerdo, donde hay sinfonía, donde todo se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no, Dios no está. Y ahí citamos el Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, cuando hay un mismo sentir, el sentir de Cristo, hay un solo corazón, Dios está presente ahí. Entonces, esa es la promesa que el Señor está haciendo cuando hay un acuerdo, cuando hay armonía, y ahí hablando del perdón obviamente, pero también esto desafiando a esa percepción y mentalidad religiosa que había en ese entonces, porque había muchas escuelas rabínicas, algunos habían fariseos de la clase de Gilel, otros de Shammai, y de Gilel viene también Gamaliel, que está en los libros de los Hechos. Decía, había muchas escuelas rabínicas que ellos usaban muchas sus interpretaciones rabínicas, valga la redundancia, pero no usaban la palabra del Señor, la ley perfecta de Dios, que en Cristo deberíamos siempre interpretarlo a la luz del Espíritu. Amén. Entonces, cuando Jesús, y aquí entramos un poco a entender ese contexto y esta promesa, porque no te olvides que es bueno siempre tener un fundamento. Santiago bien lo dijo, el cuerpo sin espíritu no tiene vida. De la misma manera debemos poner las bases, debe haber un contexto, debemos poner los cimientos para comprender la palabra del Señor. No podemos solamente, con todo respeto, predicar o enseñar ligeramente o superficialmente. Siempre debe haber base, amén. Y esto no es porque a alguien le gusta esa manera de exponer, no, sino que la palabra del Señor nos enseña de esa manera. Sana doctrina habla de ser higiénicos, de ahí viene esa palabra en griego, sano, es decir, ser higiénico, es decir, poder apegarnos a la verdad, amén, de la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús empieza su ministerio aquí en la tierra, Él decía, arrepentíos, convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, en ese contexto les decía, cambien esa forma errónea de pensar. Esa palabra arrepentirse habla de metanoia, es decir, cambiar los conceptos, las percepciones, es decir, para que luego nadie te haga mover de esa forma correcta de pensar. Es decir, cuando vuelves a Cristo, cuando vuelves a Jehová, cuando tus pensamientos vuelven a los pensamientos de Dios y vuelves
a la Escritura, vuelves a la palabra. Amén. Volver a Cristo. Entonces, en ese entonces habían muchos mitos, y entre uno de esos mitos era pensar que el reino de Dios eran resultados estadísticos y estructurales. Esto lo vimos ya hace algunos días en un estudio, amén, pero es bueno reforzarlo para que entendamos ese contexto, amén. Juan 3:26. Notemos ahí ese trasfondo, ese mito que tenían, que ellos lo veían el reino de Dios a su manera y no a lo que decían las Escrituras. Juan 3:26 dice la palabra del Señor, dice así: y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que bueno es traducido es maestro, ¿verdad? Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esa mentalidad fue la que Cristo tuvo que confrontar, porque había una intención maquiavélica en esos días, porque los religiosos definían reino al crecimiento de su denominación, es decir, al crecimiento de sus grupos. Y como muchos estaban yendo a Juan y otros estaban yendo a Jesús, sus grupos estaban quedando pequeños, porque Juan también estaba anunciando ahí la venida del Cordero que quita el pecado del mundo, y Jesús estaba estableciendo el reino. Y los grupos religiosos, los fariseos, estaban tratando de lograr sus propios objetivos. Y aquí lo que ellos hacen es hacer un conflicto entre Juan el Bautista y Jesús. Si bien no lo dice el texto, pero era una costumbre en ese entonces de debilitar. Una mente maquiavélica de divide y vencerás, que se usa también hoy en día, que es una mentalidad diabólica. Por eso cuando dice, aquel que dijiste que es el Cristo, los tuyos están yendo hacia él. ¿Y qué es lo que le dice Juan? Mira, al final, es necesario, el verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo tenga menos importancia, otra traducción lo dice, y que solamente él tenga la preeminencia, tenga la debida importancia. Aquí Juan estaba claro de su posición. No veía el reino de Dios como datos de crecimiento estructurales, no. Él lo veía en un sentido de que se trata de Cristo, se trata de Él, no se trata de mí. Amén. Por eso que este hombre, Juan, estaba claro. Amén. Y bueno, ahí vemos también que a lo largo de las épocas también ahí está Gamaliel, Teudas, Judas, que siempre se peleaban por los grupos, que ese grupo de Judas no prosperó, y Gamaliel decía, ¿verdad?, acerca de los discípulos de Jesús, decía, cuidado que estemos peleando con Dios, déjenlos, si es de Dios prosperará y si no es de Dios no prosperará. Y gloria sea al Señor que los discípulos de Cristo seguimos todavía en este mundo. Amén. Entonces sigamos. Entonces es bueno entender, ¿no?, que mi grupito, aunque sea chiquitito, amén, es importante para Dios, porque quien crece es Cristo, no nosotros. Es necesario, dice ahí Juan, que yo mengüe. Y ahí le decían, él está bautizando, pero más que tú. Pero Juan sabía dónde estaba parado. ¿Y cuántas veces, hermanos, amigos, pensamos, lo habíamos dicho, que si el ministerio crece, o el edificio crece, o hay logros, pensamos que eso es reino de Dios? Por eso hay muchos con una mentalidad como en ese entonces que creen que el reino de Dios son iglesias grandes. Para Dios la iglesia son piedras vivas, no un edificio, no algo físico. Pero a veces uno tiene una mentalidad de quiere irse a una mega iglesia, y no estoy en contra de las megas iglesias porque Dios cumple propósitos también ahí. Estoy en contra de aquellos que tienen esa mentalidad de que pensar que el reino de Dios es cuando hay mucha gente y cuando hay logros y estadísticas y todo ello. Entonces dejan lo que es la voluntad de Dios por irse a esas megas iglesias, y pues que mega equivocados, ¿verdad? Ojo, lo digo una vez más, no estoy en contra de las iglesias grandes, y gloria sea al Señor por eso, sino de cuando tenemos una mentalidad que el reino de Dios se trata de datos estadísticos y estructurales, y no entender que cuando hay 2 o 3 y estamos en la voluntad de Dios, eso es reino de Dios. Por eso vayamos entendiendo estas promesas que quizá escondido está, pero el Señor Jesús así nos los está queriendo revelar por el Espíritu. Amén. Entonces, ahí notamos eso. Entonces, reino de Dios es donde hay voluntad de Dios, aunque haya 2 o 3. Por eso siempre decimos, aunque haya 2 o 3, ahí está el Señor. Como también está cuando hay 50, y también hay voluntad de Dios ahí. No despreciemos el uno o lo otro, porque Cristo igual está presente.
Y esto estaba desafiando a esa mentalidad entonces, como también desafía la palabra a esa mentalidad religiosa que muchas veces tenemos, que queremos tener nosotros multitudes para saber que Dios está ahí o que eso es el reino de Dios. Entonces, cambiemos esa forma de pensar. Metanoia es lo que decía el Señor Jesús, ¿verdad? Ok. Y también otros piensan que los niños, pues, o cuando se reúnen puros niños no es iglesia. Cuando vemos ahí que el cielo está siendo expresado en la tierra, cuando también hay niños y también ahí se está formando igual una congregación, piedras vivas. Amén. Ok, sin más que decir, vayamos también viendo ese trasfondo. Mira, en el capítulo 4 de Juan también dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mira, cómo era lo que no les dejaba dormir a los fariseos, la envidia. Nota bien ahí, es bueno también entender todo lo que estaba pasando a ese trasfondo. Los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Había como que celos, envidia, ver lo que hace, lo que no hace. Si esto hace, yo también lo hago. Entonces, nota ahí que había una intención maquiavélica en los fariseos, estaban traumados, gobernados por mitos. Y mira también en el capítulo 12, verso 19, después de que Jesús hace este milagro de resucitar a su amigo Lázaro, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. La envidia que tenían ellos, porque también querían matar a Lázaro, porque Jesús lo había resucitado y por esa resurrección, pues muchos venían a escuchar a Jesús por lo que había hecho con Lázaro. Y ahí por eso los fariseos dicen, mira, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Es decir, el dolor, lo que no les dejaba dormir a estos religiosos era la envidia. No estamos ganando nada. El mundo entero va tras él. Entonces, notemos ahí que ellos definían el reino como resultados, un éxito natural, material, carnal, que eso prácticamente halaga el ego, entrona al ego. Entonces, el reino de Dios es donde hay voluntad de Dios, aunque haya dos o tres. Y hay que entender esta promesa, amén, porque así lo es, porque está saliendo de la misma boca de Dios. Y en ese trasfondo es donde estamos ahora viendo, ¿no? Ahora veamos un poquito más allá. Y esto en relación también a aquellos testigos oculares que también estaban o también recopilaron información de cómo se llevaba en ese entonces las reuniones entre 10 o entre más, ¿ok? Y vamos a hablar un poco de lo que es sinagogas y Sanedrín. Y obviamente que en muchos países todavía existen estas sinagogas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay para entender un poco, ¿no?, de que las sinagogas no solamente era en el Nuevo Testamento, sino que venía ya desde antes. Y para ello hay un filósofo alejandrino llamado Filón, y también un historiador judío, que bueno, es una autoridad respetada porque era creyente, se llama Josefo, entonces no era un historiador secular. Ellos afirmaban que Moisés instituyó también las sinagogas en el desierto. En el tabernáculo, por ejemplo, veían también el comienzo de una sinagoga, y eso se originaba por las diversas deportaciones del pueblo judío fuera de su tierra para proseguir las enseñanzas judías en el extranjero. Aunque había un templo restaurado de Herodes, que era lo primario, y acuérdate que nuestro Señor Jesucristo tuvo celo, es decir, el celo de mi casa me consume, amén, y lo decían todos, ¿no?, citando aquel salmo, porque lo convirtieron el templo pues en una cueva de ladrones. Pero las sinagogas se utilizaban como escuelas para tratar juicios, decisiones políticas y religiosas. Es decir, se estudiaba ahí también la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento, pues, vemos muchos, cuando Jesús mismo entra y lee Isaías, ¿verdad? Y habla del cumplimiento en su persona, notamos ahí que estudiaban en las sinagogas las escrituras, ¿ok? Y había una regla que se necesitaba más de 10 personas para formar una sinagoga, para estudiar las escrituras. Arqueólogos han desenterrado unas 50 sinagogas en países donde fueron llevados los judíos. Por ejemplo, en Roma hay 11 sinagogas. En tiempos de Jesús, las sinagogas era lo secundario al templo, porque en el templo obviamente eran los sacrificios, pero en las sinagogas se estudiaba la ley de Dios.
Y la principal sinagoga estaba en Capernaum, que era el centro de operaciones de Jesús, que se menciona mucho en los evangelios, también en el libro de los Hechos. Entonces, ahí se menciona de la casa de Pedro, no posiblemente, que también Jesús ahí frecuentaba y todo ello, ¿no? Entonces hay que entender todo esto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se menciona a las sinagogas en 8 ciudades. Ahora, también aparte de la sinagoga estaba el Sanedrín, que viene del griego sinedrión, que es asamblea, consejo o junta sentada. Era un consejo para juzgar. Y se utilizaban ahí 70 ancianos. Por ejemplo, eso lo vemos en Números 16 y 17, ¿verdad? Cuando Moisés eligió por el consejo de su suegro Yetro llevar situaciones del pueblo, porque él no podía solo, y Yetro le dice, ¿verdad? Ya tú llevas las complicadas y tú las vas a juzgar, ¿no? De ahí se origina también lo que es el Sanedrín. Esto lo puedes ver en Esdras 18, en Nehemías 5:7, porque se trataba de jueces, de ancianos para juzgar al pueblo. Ahora, durante la mayor parte del Imperio Romano, el gobierno estaba dominado por el Sanedrín, que era un tribunal supremo presidido por un sumo sacerdote. Esto también lo vemos en Juan 18:31, que ahí habla del Sanedrín. Juzgar ahí conforme a la ley. Había también, se juzgaba el delito, pena de muerte y todo ello, es decir, y ahí vemos, ¿no ve? Que le decían, tú tienes ahí a la mano, le decían a Pilato, no, tú juzgalo conforme al César y todo ello. Ok, entonces, en todo esto vemos que había tradiciones de hombres, pero todas esas tradiciones conforme el tiempo van cambiando. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Jesús dijo, el que edifica sobre las palabras que yo hablo, eso es de Mateo 7, tendrá un cimiento sólido. Es decir, no importa lo que venga, va a permanecer. Pero todo lo que son tradiciones, mandamientos de hombres, eso va a desvanecer. Por eso que esta promesa del Señor, cuando decía, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, más allá del contexto del perdón, del acuerdo que ahí debe haber y la armonía que existe, también es aplicable para entender esta promesa, que igual no debemos nosotros regirnos por mitos o por tradiciones o por percepciones o decir que Dios está o el reino de Dios es esto, y no nos vamos a la Escritura y a la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, donde hay voluntad de Dios, hay un acuerdo, hay armonía, ahí hay bendición de Dios y ahí yo estoy en medio de ellos. Por eso en Hebreos dijo el Señor Jesús, en medio de la congregación, te alabaré junto con mis hermanos, porque en medio, cuando estamos congregados en su nombre y hay voluntad de Dios, ahí está Él, es una promesa y el Señor así lo dijo. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso cuando te reúnes en tu casa, cuando te reúnes en un lugar como iglesia, cuando te reúnes para orar y solamente hay 2 o 3, Cristo está ahí. Cuando hay ese mutuo acuerdo, cuando hay esa armonía y cuando todos están congregados bajo el nombre del Señor, no por otras motivaciones, no por otras, sí, vamos a llamarlo así, motivaciones, ¿ok? Entonces, notamos que la fe en ese entonces estaba contaminada, llena de misticismo y de tradiciones de hombres. Y Dios nos tiene que librar de esas artimañas del error. Amén. Entonces, así como lo dice el Señor Jesús, no lo dice por decir, sino que había un propósito. Más allá de hablar del perdón, Jesús estaba desafiando a esa mentalidad de que solamente es visto que una reunión es válida solamente cuando se reúnen 10 personas o cuando se reúnen 70 personas. No, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Por eso que no debemos tener una mentalidad de tristeza cuando, por ejemplo, los discípulos, cuando se escondían en cuevas y había persecuciones, se reunían entre unos cuantos, pero Cristo estaba ahí presente en medio de ellos. Y Cristo siempre está en medio de cualquier situación, aun cuando pasas por fuego, el Señor está ahí. Vemos ahí de los amigos de Daniel, estaban 3 en el horno de fuego, me viene ahorita en el espíritu, y Jesús estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo un propósito, en armonía, un acuerdo, y Cristo estaba ahí. Amén. Entonces es una promesa que lo vemos y Jesús no lo decía por decir. No hay que conformarnos a esas tradiciones, a esa mentalidad del mundo, a esos mandamientos de hombres, porque eso va a impedir que creamos a las promesas de Dios y a lo que Dios dice. No debemos concentrarnos en esas tradiciones, ni en prejuicios, etcétera. ¿Ok? Esa palabra cuando dice Jesús, congregados en mi nombre, esa palabra congregados en griego es sunago, que habla de reunir, unir, juntar, congregar,
convocar o como asamblea, ¿no? Mateo 28:20 lo conoces bien, cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, que el reino de Dios es donde hay voluntad de Dios, aunque haya 2 o 3, aunque estemos 2 o 3 orando, el Señor está ahí presente. Y la palabra acuerdo, como ya habíamos dicho, viene de ese griego que es sinfoneo, que de ahí viene sinfonía, armonioso, concordar, convenir, ponerse de acuerdo. Y citamos el Salmo 133. Por eso que es muy importante cuando estás en acuerdo con Dios, aún en tu misma relación de intimidad, que Dios escucha tu oración, debes estar en un acuerdo con el Señor. Amén. Esta naturaleza pecaminosa nos impide estar con el Señor, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Que está ahora en los cielos, no necesitamos algo físico, aquí un sacerdote. Sumo sacerdote ya está en los cielos a la diestra del Padre, abogando por nosotros, y podemos orar y ser escuchados por Dios, pero debe haber ese mutuo acuerdo. Por eso Amós 3:3, ¿verdad? Dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y al hablar del acuerdo, habla de caminar con Dios, de estar en acuerdo. Porque hoy en día hay peleas entre esposos, entre hijos y padres, entre padres e hijos, porque no hay un acuerdo. Por eso Jesús habla de que si se ponen de acuerdo para pedir algo, yo escucho. Amén. Y ese acuerdo, una vez más, habla de sinfonía, de un término musical. No puedes tú cantar en sol y tu hermano estar en la luna, no, mejor en la, no. Los que son músicos van a entender. No puedes estar en sol y la otra persona está en otra nota. No podemos dar notas distintas. Hay que dar la misma nota, estar en una misma mente, estar en un mismo corazón. Dice la palabra que el pueblo de Dios estaban en un solo corazón. Vemos en el Antiguo Testamento que muchos también estaban en un mismo sentir. Eso es acuerdo. Eso hablaba de paz, de shalom. Eso hablaba de que yo quiero estar bajo la bendición de Dios. Yo quiero que Dios esté presente si yo edifico. Si no, en vano estoy trabajando, en vano vela la guardia. Si nosotros no estamos considerando a Dios y estamos andando en ese mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, aplicar esa buena relación en todas nuestras áreas, en los compañeros de trabajo, en tu casa, en tu familia, en la iglesia. Hay que pelear en nuestra relación con Dios. Y Hebreos 2:12 dice, ¿no? En medio de mis hermanos te alabaré, porque en medio de la congregación está el Señor. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Hay reino de Dios cuando hay voluntad de Dios. Amén. Entonces, esta promesa es real cada día en nuestras vidas. Donde hay acuerdo de Dios, está presente Dios y caminamos con Él. Hay bendición. Y cuando nos congregamos, sean 2 o 3, Cristo está presente. Sean grupos en casa, reunidos como iglesia, como piedras vivas, Dios está presente cuando hay voluntad de Dios, cuando hay acuerdo. Amén. Y esto desafía todos nuestros prejuicios, desafía nuestra mente humana, desafía todas esas artimañas del error, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan y nunca pueden. Amén. Así que aférrate a las promesas de Dios. Amén. Aférrate a la palabra. Volvamos a la Escritura. Amén. Amado Dios, te agradecemos por ese tiempo, Señor, y por este momento de poder estudiar tu palabra, Señor, de una manera que tú, Señor, y tu Espíritu nos ha guiado, Señor, que sea sembrado en buena tierra, Señor, y podamos confiar en ti, Señor, y creer en ti, Señor, que cuando hay voluntad tuya, Dios, hay un mutuo acuerdo, Señor, y estamos, Señor, mi Dios, congregados en tu nombre, estemos 2 o 3, tú estás ahí, Cristo, en medio nuestro, y gracias te damos por eso, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, a todos los que escuchan este mensaje, Señor, seas tú guardando sus vidas, guardándolos en completa paz, Señor, guarda sus mentes, sus corazones y suple todo lo que ellos necesiten, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.